¿Qué pasaría si te dijera que Moisés, el líder más famoso del Antiguo Testamento, tuvo dos hijos que prácticamente desaparecieron de la historia bíblica? Gersón y Eliezer, los hijos de uno de los hombres más influyentes de la Biblia, apenas son mencionados, y luego, silencio absoluto. ¿Qué les sucedió? ¿Por qué no tuvieron un rol más prominente en la historia de Israel? ¿Acaso no estaban destinados a continuar el legado de su padre? Este es uno de los misterios más intrigantes del relato bíblico. ¿Acaso Dios tenía otro plan para ellos? Hoy, en Viaje Bíblico, desentrañamos este misterio. Hablaremos de quiénes fueron Gersón y Eliezer, qué significan sus nombres, por qué su destino fue tan diferente al de otros hijos de líderes bíblicos y qué lecciones podemos extraer de su historia. Quédate hasta el final, porque esta historia puede transformar la manera en la que ves tu propio propósito dentro del plan divino de Dios. Para entender la historia de los hijos de Moisés, primero debemos conocer un poco más sobre la vida de su padre. Moisés es una de las figuras más destacadas de la Biblia, conocido por liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí y guiar a los israelitas durante 40 años en el desierto. ¿Pero qué sabemos de su familia? Moisés se casó con Séfora, hija de Jetró, un sacerdote madianita. Su matrimonio es un detalle importante porque Jetró, su suegro, tuvo un papel relevante en la vida de Moisés, dándole consejos cruciales para liderar al pueblo. Moisés y Séfora tuvieron 2 hijos, Gersón, el mayor, y Eliezer, el menor. Sus nombres no son solo etiquetas, sino que reflejan el contexto y las emociones que rodeaban sus nacimientos. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué Gersón y Eliezer desaparecen de la narrativa bíblica? La Biblia nos dice que Gersón y Eliezer nacieron durante el tiempo que Moisés vivió en Madián. Recordemos que Moisés huyó de Egipto después de matar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Durante ese tiempo de exilio, Moisés vivió como pastor y se casó con Séfora. El primer hijo que tuvieron, Gersón, fue llamado así porque Moisés se sentía como un extranjero en tierra ajena. El nombre Gersón significa precisamente eso, extranjero en tierra extraña. Este nombre refleja los sentimientos de aislamiento y desarraigo de Moisés, quien había dejado atrás su vida en Egipto y aún no conocía plenamente el propósito que Dios tenía para él. Más adelante, tuvieron a su segundo hijo, Eliezer, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda. Eliezer fue un recordatorio de cómo Dios había protegido a Moisés del faraón que buscaba matarlo. Pero aquí es donde las cosas se ponen misteriosas. Después de estas breves menciones, Gersón y Eliezer prácticamente desaparecen de la narrativa bíblica. Mientras que otros hijos de figuras importantes, como los hijos de Aarón o los descendientes de David, tienen un papel destacado en la historia de Israel, los hijos de Moisés no. La pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Acaso Gersón y Eliezer no eran dignos de continuar el liderazgo de su padre? ¿Hubo algún tipo de conflicto o decisión divina que los excluyó de la historia? Es interesante notar que la Biblia no menciona ningún pecado grave cometido por ellos, ni se les señala por actos de desobediencia. Simplemente, su rol queda relegado a la sombra. Sin embargo, hay algunas pistas que nos ayudan a entender un poco más sobre lo que pudo haber pasado con ellos, y para encontrarlas, debemos mirar en los libros de Números y Crónicas. El libro de Números menciona que los descendientes de Gersón tuvieron un papel específico en el cuidado del tabernáculo. Los gersonitas eran responsables de transportar las cortinas, las cubiertas y otros elementos del tabernáculo durante las peregrinaciones del pueblo de Israel en el desierto. Aunque este era un trabajo importante, no era un rol de liderazgo como el que tuvieron los hijos de Aarón, que fueron nombrados sacerdotes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue esto un castigo o una decisión divina para mantenerlos en un rol más humilde? Por otro lado, Eliezer es mencionado solo una vez más en la Biblia, en una genealogía de los levitas. No se menciona ninguna hazaña ni liderazgo destacado por su parte. Es como si la historia los hubiese olvidado. Pero ¿por qué Dios, que los protegió y los ayudó, no los usó como líderes? Aquí es donde entramos en la parte más fascinante del misterio. Una posible explicación para su desaparición es que Dios tenía otros planes para el liderazgo de Israel. En lugar de establecer una dinastía basada en la familia de Moisés, Dios eligió a Josué, quien no era parte de su linaje, para guiar al pueblo a la tierra prometida.
Esto es consistente con el patrón de Dios a lo largo de la Biblia. Él no elige a las personas basándose en su linaje o posición social, sino en su obediencia y disposición para cumplir su voluntad. Esto también nos recuerda algo importante sobre Moisés. La Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. Tal vez Moisés mismo no quiso que su familia se convirtiera en una dinastía. Tal vez él entendía que el liderazgo no debía ser un asunto de herencia familiar, sino una responsabilidad dada por Dios a quienes él eligiera. Otra teoría interesante es que Gersón y Eliezer simplemente no estaban llamados a ocupar un lugar central en la historia bíblica. No todos los personajes importantes son protagonistas. A veces, el rol que Dios nos da es trabajar detrás de las cámaras, haciendo tareas esenciales pero que no reciben tanta atención. Esto nos lleva a una reflexión profunda. En la sociedad actual, a menudo buscamos ser reconocidos, estar en el centro de atención, pero en la obra de Dios, muchas veces los trabajos más importantes se hacen en silencio. Los hijos de Moisés jugaron un rol importante en el cuidado del tabernáculo, asegurando que el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo estuviera en orden. Tal vez no tuvieron el protagonismo que muchos esperaban, pero cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo medimos el éxito en nuestras vidas? ¿Por los aplausos de los demás o por la fidelidad a Dios? Cuando pensamos en los grandes líderes de la Biblia, automáticamente vienen a nuestra mente figuras como Moisés, Josué, David o Salomón. Todos ellos fueron personajes destacados, cuyas historias están llenas de momentos épicos y milagros. Sin embargo, hay muchas personas en la Biblia que no aparecen bajo los reflectores, pero que jugaron un papel vital en el cumplimiento del plan divino. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, nos enseñan una lección muy importante. No todos estamos llamados a ser los protagonistas de la historia, pero eso no significa que nuestra labor sea menos valiosa a los ojos de Dios. Hay quienes trabajan en silencio, quienes sostienen el peso de una comunidad sin buscar reconocimiento, y son igualmente importantes en el reino de Dios. El hecho de que Gersón y Eliezer no fueran líderes visibles no los hace menos relevantes. Dios ve el corazón, y para Él, la fidelidad y la obediencia son más importantes que la fama o el reconocimiento humano. Esto nos lleva a una comparación interesante con los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. Mientras que los hijos de Moisés quedaron en el anonimato, los hijos de Aarón fueron designados como sacerdotes y desempeñaron un rol central en el culto israelita. ¿Por qué esta diferencia? Hay varias teorías. Una de ellas es que Dios quiso evitar que la familia de Moisés se convirtiera en una dinastía política o religiosa. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. Moisés fue un líder excepcional, pero su misión era única. Una vez cumplida, el liderazgo debía pasar a otras personas, no necesariamente a sus hijos. Por otro lado, la familia de Aarón fue escogida específicamente para desempeñar funciones sacerdotales, y esa fue su herencia. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un llamado único en la obra de Dios. No todos estamos llamados a hacer lo mismo, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. La clave está en encontrar nuestro propósito y cumplirlo con fidelidad. La Biblia no nos dice mucho más sobre Gersón y Eliezer, pero sí nos deja algunas pistas sobre sus descendientes. En el libro de Crónicas, se menciona que los descendientes de Gersón formaron parte del servicio levítico, ayudando en el mantenimiento del tabernáculo y más tarde, del templo en Jerusalén. Esto nos muestra que, aunque Gersón no fue un líder visible como su padre, su linaje continuó sirviendo a Dios de manera fiel. Esto es una lección poderosa para nosotros. A veces, no vemos los frutos inmediatos de nuestro trabajo, pero eso no significa que nuestro legado no sea importante. Los hijos de Moisés no fueron olvidados por Dios, y sus descendientes continuaron sirviendo en el templo, asegurando que la adoración a Dios se mantuviera viva. Esto nos recuerda que, como creyentes, debemos pensar más allá de nuestra generación. Lo que hacemos hoy puede tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Otra lección que podemos extraer de la historia de Gersón y Eliezer es la importancia de la humildad. Moisés es descrito en la Biblia como el hombre más humilde sobre la tierra.
A diferencia de otros líderes, Moisés no buscó promover a su familia ni consolidar una dinastía. En un mundo donde muchas personas buscan el poder y el reconocimiento, Moisés nos muestra un camino diferente. Él entendió que el liderazgo es un llamado de Dios, no una posición que se hereda o se toma por la fuerza. Esta actitud de humildad probablemente influyó en cómo sus hijos fueron criados. Gersón y Eliezer no se presentan como ambiciosos ni deseosos de poder. En cambio, vemos que sus descendientes asumieron roles de servicio en el templo, un recordatorio de que el servicio a Dios es más importante que el estatus o la posición social. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la fama, sino por la disposición a servir. Ahora, ¿qué podemos aprender de la historia de los hijos de Moisés para nuestra vida cotidiana? Vivimos en un mundo donde muchas personas buscan ser reconocidas, ganar seguidores en redes sociales y recibir aplausos. Pero la historia de Gersón y Eliezer nos enseña que no necesitamos estar en el centro de atención para ser importantes en el plan de Dios. A veces, el trabajo más importante es el que nadie ve. Los hijos de Moisés desempeñaron un papel vital en el servicio al tabernáculo, asegurando que la presencia de Dios estuviera entre el pueblo de Israel. De la misma manera, muchos de nosotros estamos llamados a hacer trabajos que no reciben reconocimiento público, pero que son esenciales en la obra de Dios. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 23:11, «El mayor entre ustedes será su siervo». En el reino de Dios, servir a los demás es más valioso que buscar el poder o la fama. Es importante recordar que los hijos de Moisés vivieron en un tiempo de transición para el pueblo de Israel. El pueblo estaba pasando de ser una nación de esclavos a convertirse en una nación libre y establecida bajo las leyes de Dios. En este contexto, Dios estaba formando un nuevo tipo de liderazgo. En lugar de establecer una monarquía hereditaria como las naciones paganas, Dios eligió líderes basados en su obediencia y fe, no en su linaje. Esta es una diferencia clave entre el pueblo de Dios y las naciones de su entorno. En lugar de perpetuar el poder en una familia, Dios siempre buscó líderes que estuvieran dispuestos a seguir su voluntad, independientemente de su origen familiar. Gersón y Eliezer, aunque no ocuparon posiciones de liderazgo visible, nos recuerdan que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su posición social o familiar. Lo que importa es nuestra disposición a servir a Dios y a cumplir su propósito. La historia de Gersón y Eliezer también nos invita a reflexionar sobre cómo vemos el éxito en nuestras propias vidas. Muchas veces, pensamos que el éxito se mide por la cantidad de personas que nos reconocen o por los títulos que obtenemos. Pero en la Biblia, el éxito se mide de manera diferente. Se trata de fidelidad a Dios y obediencia a su voluntad. Los hijos de Moisés no fueron líderes destacados, pero cumplieron con su rol en el plan de Dios. De la misma manera, no todos nosotros estamos llamados a ser líderes visibles. Algunos estamos llamados a servir en roles menos visibles, pero igual de importantes. En la obra de Dios, cada parte del cuerpo de Cristo es necesaria. Como dice 1 Corintios 12, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, y nuestro valor no se mide por cuán visibles somos, sino por nuestra fidelidad a Dios. Una parte fascinante de esta historia es cómo Dios puede transformar lo que parece ser un olvido en un propósito. Aunque los nombres de Gersón y Eliezer no aparecen en las grandes hazañas de la historia bíblica, sus descendientes siguieron sirviendo fielmente a Dios. Esto nos recuerda que nuestro legado no siempre se mide en títulos o fama, sino en lo que dejamos en los corazones de las personas que vienen después de nosotros. Dios está más interesado en nuestro carácter y en nuestra disposición a obedecerle que en nuestros logros visibles. Tal vez te sientes como Gersón o Eliezer, invisible para el mundo, pero recuerda, Dios ve lo que haces, incluso si nadie más lo nota. Él valora la fidelidad en los pequeños actos, los gestos de servicio y la humildad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el impacto duradero de nuestra fe y cómo nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden ser semillas que florecen en generaciones futuras. Otra lección poderosa que aprendemos de los hijos de Moisés es que no necesitamos un título o posición para servir a Dios. En un mundo que valora los títulos, las posiciones de poder y los logros visibles, la historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que en el reino de Dios, el mayor es aquel que sirve a los demás. Jesús mismo dijo, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Gersón y Eliezer nos muestran que el servicio humilde es un llamado honorable y necesario en la obra de Dios. Sus vidas son un recordatorio de que podemos hacer una diferencia significativa en el reino de Dios, incluso si no recibimos reconocimiento público. Lo que importa no es la visibilidad de nuestro servicio, sino la fidelidad con la que lo hacemos. Dios ve todo, y Él recompensa a quienes le sirven con un corazón sincero y humilde. Entonces, ¿por qué desaparecieron Gersón y Eliezer de la narrativa bíblica? La respuesta es simple y profunda a la vez, porque el plan de Dios no se trata de linajes humanos ni de protagonismo, sino de obediencia y servicio. Moisés cumplió su misión, pero Dios no quiso establecer una dinastía a partir de su familia. En cambio, Dios eligió a personas como Josué, quien no era hijo de Moisés, pero fue fiel y obediente. Esta historia nos invita a dejar de buscar protagonismo y empezar a buscar propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan puede no incluir fama o reconocimiento, pero siempre incluye un llamado a la fidelidad. Así que si alguna vez te sientes olvidado, invisible o insignificante, recuerda a Gersón y Eliezer. Ellos nos enseñan que en el reino de Dios no hay pequeños roles. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios tiene un valor eterno. Sé fiel, sigue sirviendo y confía en que Dios ve tu trabajo. Esto fue Viaje Bíblico, donde exploramos los misterios, las lecciones y las historias menos conocidas de la Biblia para inspirarte a profundizar en tu fe. ¿Qué te pareció esta historia de los hijos de Moisés? Déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el propósito que Dios tiene para ellos, incluso cuando parece que están en las sombras. Recuerda, Dios nunca olvida a los suyos. Suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima aventura de Viaje Bíblico. ¡Hasta la próxima!